Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, como dice la canción. Pero si falta usted no habrá milagro. El milagro de la radio es que del otro lado haya mucha gente que esté escuchando, y cada vez escuchan más a este programa llamado La Brújula por Radio La Luna. Y hoy, 29 de junio de 2021, en el programa número 297, le estamos dando los buenos días a todos nuestros amigos, empezando naturalmente por los más cercanos. Daniel de Abrantes, compañero de mesa, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días a nuestra audiencia. Buenos días al operador de todos los martes desde hace casi 3 años, Héctor Didío. Muy bien. Hay Héctor, que hace posible que esto salga a la perfección, al aire y a través de un montón de otros medios que han surgido en los últimos años, como son la página web, el Twitter, el Facebook, las computadoras, las aplicaciones, a todos, muy pero muy buenos días. También le damos los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Mucha gente me sigue preguntando: uy, me perdí el programa, y entonces le tengo que decir, usted se perdió el programa, bueno, mala suerte, pero lo puede recuperar porque todos los programas están en el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Entonces alguien me dice: uy, me voy a perder a esta persona, no quería perdérmela, pero tengo, lógicamente, por ejemplo, hoy un abogado que me dice, y tengo audiencia en ese mismo horario, no puedo. Bueno, perfecto, entonces vas al canal de YouTube La Brújula en la Luna, y en 2 o 3 días ya están subidos no solo el programa, sino que por ahí a usted le interesaba una persona en particular. Por ejemplo, varios me dijeron: uy, no pude escucharlo a Leandro Ilia ayer. Bueno, ya mañana van al canal de YouTube y escuchan a Leandro Ilia, el hijo de don Arturo Humberto Ilia, que estuvo en el día de ayer. O no escuché a Héctor Polino, van y escuchan a Héctor Polino. O, en fin, todo lo que hay para escuchar, que es muchísimo, lógicamente, casi con 1.200 entrevistas, ya no hay posibilidad de que le nombre todos los invitados que hemos tenido aquí en La Brújula. Le damos los muy buenos días a Miguel Pascual, que es el que le ha dado en llamar a ese canal de YouTube, La Brújula en la Luna, Parloteca. Y ya hay muchos que me dicen: uy, voy para la parloteca. Miren usted, una palabra que no existía. Quiere decir que del equipo de este programa surgen palabras que no son de uso común, y no va a pasar tanto tiempo hasta que todo el mundo se familiarice con la palabra parloteca, que no sé si es una creación de Miguel Pascuale, una adaptación de biblioteca, hemeroteca, discoteca, parloteca, donde un conjunto de parlanchines hablamos, pero no hablamos pavadas. Tratamos de hablar cosas absolutamente serias, pero siempre empezamos el programa todo lo arriba que podemos, y después la realidad lo va impregnando de gris, como el día gris. Este martes es un poquito gris. Tampoco es para deprimirse ni nada por el estilo. La temperatura en este momento es de 9 grados aquí en el Palomar, donde se sienta la radio. No hay probabilidades de lluvia, humedad 72%, viento a 13 kilómetros por hora. Todo indicaría que es un día para pasarlo, digamos. Ya vendrán tiempos mejores. Ya la temperatura, miren, si hoy la máxima se espera que tenga un pico en 12 grados, mañana sube a 13, un poquito mejor, pasado a 14, el viernes a 15, y el fin de semana se mantiene en 15 grados. Pero el martes de la semana que viene se esperan 17 grados, quiere decir 5 grados más que hoy, y yo voy a estar disfrutando un poquito más con 5 o 10 grados más que hoy, porque tampoco 22 es demasiado, y me encantaría que hubiera 22 grados. Bueno, pero no importa, lo vamos a pasar de la mejor manera posible. Le damos también los muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión, a través de los cuales, bueno, difundimos nuestro programa y la gente se entera quiénes son los invitados y además qué temas va a tocar cada invitado. Cuestión fundamental, porque de esa manera usted también puede elegir, más que un programa de entretenimiento, ¿cómo le llaman, Daniel? Un programa de culto, le dicen algunos. A este, sí, es un programa de culto. Es decir, es un programa donde alguna gente dice: pucha, ahí hay un tema ambiental, hay un tema económico, hay un tema político, hay un tema institucional, hay un tema fiscal, como el día de hoy, y entonces me interesa ese tema. ¿Qué es lo que están diciendo que parece que no entiendo? Bueno, acá tiene que prestar atención y va a entender de qué se trata. Por ejemplo, hoy nos van a explicar, o por lo menos nos van a intentar explicar, cómo es que esas viejas clases ricas de la Argentina que subsisten, lógicamente,
esa oligarquía, si usted quiere, esa minoría absoluta y totalmente privilegiada, vinculada más al mundo externo a la Argentina que al mundo interno de la Argentina. Esa minoría, ¿cómo ha hecho desde hace casi 200 años para apropiarse de las rentas propias de la nación argentina y descargar sobre el pueblo los impuestos al trabajo, a la producción, a la inversión, al estudio, al consumo? ¿Cómo se las ha ingeniado y cómo ha pasado por arriba realmente iniciativas extraordinarias de distintos gobiernos absolutamente prestigiosos? Sin embargo, ni los gobiernos más prestigiosos han podido con esta oligarquía parasitaria, que es la que empobrece al pueblo argentino. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y también le damos el mismo abrazo de siempre a Gustavo Figini, que en Uspallata, Mendoza, hace posible que nos escuchen a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, en particular a nuestro amigo Hernán Mayor, que siempre me manda de qué se trata cada día. Cada día, lógicamente, referencia a una actividad. Y aunque usted no se imagine, hay días en que hay 2, 3 o 4 actividades. Qué sé yo, los dentistas, no sé, no le voy a decir porque tendría que ser coincidente y no sé cuáles son coincidentes, pero siempre la Cámara está atenta. ¿Por qué? Porque efectivamente la creación, producción, cambio, intercambio de los medios de vida con los cuales vivimos todos los días requieren de toda una estructura que la sociedad va armando y que es la que permite que efectivamente tengamos acceso a todos los medios de vida que hacen a la posibilidad de, bueno, de lo que nosotros queremos para todos los argentinos, que es un muy buen vivir. ¿A quién vamos a tener en el día de hoy? Bueno, vamos a tener a Guillermo Andreu, el ingeniero que se especializa en el tema de realmente de que le había mencionado, de los tributos. ¿Cómo han hecho para que realmente no pagar prácticamente tributos y dejar que todo recaiga sobre las espaldas del pueblo, el pueblo trabajador? Nosotros, la gente de a pie, que somos el 90% de la población. Después vamos a estar hablando con nuestro amigo Ricardo Lasca, por la estafa vial con los peajes. ¿Y por qué continúa esa estafa vial? ¿Por qué no se para? Hace 20 y pico de años. ¿Cómo puede ser que estas cosas del menemismo, que todos sabíamos que eran desfalcos, estafas, fraudes, robos de esa minoría que se quedó con las rutas que existían? Daniel, no hicieron rutas nuevas. Las rutas existentes un día pusieron una cabina y te dijeron: usted tiene que pagar peaje. ¿Cómo? Sí, pero si se puede transitar libremente por la Argentina, le decía uno. Sí, puede transitar hasta acá. Acá, en el peaje, si quiere llegar a destino, meta la mano en el bolsillo y pague. Y vos, bueno, tenías que ir a algún lugar, metías la mano en el bolsillo, pagabas el peaje naturalmente, hasta que naturalizaron que vos tenías que pagar el peaje. Y entonces decís, ¿y la plata que pagué de más en la nafta o en el gasoil para que se hicieran las rutas? ¿Dónde fue a parar? No sabemos. Nosotros le cobramos a usted esto y con esto nosotros hacemos fortunas. Y así, el menemismo, pero después del menemismo, atenti, que vino de la Rúa, vino Duhalde, vino Néstor Kirchner, vino Cristina Kirchner, vino Mauricio Macri, sí, Alberto Fernández. Acá nadie para la estafa. Le vamos a preguntar a Ricardo Lasca. Después vamos a estar hablando con alguien de la Correpi, un viejo y querido amigo, Ismael Jalil. Perdón, estafa que hoy anunciaron que sube un 10% más. Sí, claro. Y bueno, escúchame, cuando las estafas son demasiado baratas, no sirven. Es como ir a robar un banco y traerte 200 pesos. No vas a ir a robar un banco por 200 pesos. Entonces acá te chorean realmente por un buen dinero, ¿no? Que tenés que poner cada vez que quieras pasar. Que realmente es una locura porque eleva los costos del transporte, que ya son caros en la Argentina por el desmantelamiento del sistema de transporte, tanto fluvial como vial como marítimo, y entonces ya son caros. Y encima le metes peaje, la Argentina pierde aceleradamente competitividad, le hace pagar a la gente todo eso, porque en última instancia golpea al producto, golpea a la lechuga, al tomate, a la
mermelada, a lo que usted quiera, una lata de tomate, lo que usted quiera, todo eso está golpeado por el transporte y al encarecer el transporte a través de los peajes, se encarece el costo de la vida. ¿Para quién? Para nosotros, el último orejón del tarro que somos nosotros. Bueno, se han cumplido 19 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y le vamos a preguntar al doctor Ismael Jalil si se puede determinar, si ya se pudo determinar en sede judicial quiénes han sido los responsables. Todos sabemos que en la Argentina es el mundo de la impunidad. Es decir, como decía Martín Fierro, la ley es como el cuchillo, no ofende a quien la maneja. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque donde ir a rascarse. Y bueno, el poder político tiene, y entonces el poder político parece que no se hace cargo de los desastres que ha hecho. Y después finalmente vamos a tenerlo a Carlos Méndez con un mes ardiente en Chile, porque el domingo 4 de julio se inician las sesiones de la Convención Constitucional y el 18 de julio tienen las primarias presidenciales, definiciones por derecha, por izquierda y ausencia de definiciones en el centro político de Chile. Ya estamos en contacto con Guillermo Andreu. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, no sé si pronuncié correctamente su apellido. Andró. Se Andró. pronuncia Andró, sí, como es francés, digamos. Perfecto, como Moró, por ejemplo. Moró, Rousseau, en Rousseau, fin. claro, sí, efectivamente. Andró. Bueno, perfecto. Bueno, acá nosotros le hemos hecho como una invitación planteando que efectivamente las clases ricas en la Argentina han logrado apropiarse de las grandes rentas nacionales, concepto de renta que mucha gente no tiene muy claro, pero que viene justamente de los economistas clásicos y que lo han estudiado, lo han definido y que lógicamente cualquier población en el lugar en el que esté va a encontrarse con que se generan rentas que son del conjunto social, pero que algunos se las apropian. Pero resulta que cuando viene la hora de los gastos van al mismo pueblo al que se le saquean las rentas, con lo cual pierden dos veces. ¿Por qué no nos lo explica un poquito? Bueno, mire, es la gran estafa que se ha hecho en los ambientes académicos para, como dice Alberdi, realzar el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad, para degradar el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo. Por eso vivimos en una sociedad de esclavos. Los que trabajan y producen tienen 160 impuestos que los atacan. ¿Todo eso para qué? Para que los terratenientes se apropien de la renta pública. O sea, es esa riqueza que genera la tierra, que según la Constitución, imagínate que Alberdi, para definir el derecho moderno de la Constitución argentina, redacta todo un tratado de economía pública, que se llama el sistema rentístico, que explica esto. Claro. Es decir, si nosotros somos hermanos, ¿no? Nuestro padre nos deja un bien, que es la tierra. Y entonces yo te digo, Mario, la voy a trabajar yo, la tierra que dejó papá. Entonces vos me decís, perfecto, laburala, todo lo que quieras, pagame lo que me corresponde, que es un tanto por ciento del valor de la tierra. Bueno, de eso se trata el sistema rentístico, y entonces todos salimos beneficiados, porque el fruto del trabajo que yo aplico sobre nuestra tierra será enteramente para mí, no habrá impuestos, y te doy tu parte, y entonces todos se ven beneficiados. Así es. O sea que en un sistema como el que planteó el cristianismo, la Revolución de Mayo, porque acá lo increíble es esto, que siendo un derecho y un sistema fiscal instituido por los judíos en la Biblia, porque huyeron del faraón por los impuestos del faraón. Esto, después la Revolución de Mayo, tiene el mismo origen. Claro. Debemos pagar impuestos. Cuando viene Jesús dice, ¿debemos pagar impuestos a Roma? Le preguntan cuando entra al templo. Este es el punto que está en discusión. Los hombres de Mayo dijeron, se hartaron de pagar impuestos a España,
y debemos pagar impuestos. Por supuesto que no, y vino la revolución. La revolución americana fue por un impuesto del 3% al té. Hoy pagamos claro. nosotros 160 impuestos que se llevan el 60% del fruto de nuestro trabajo y nos convierte en unos nuevos esclavos, porque el esclavo antiguo tenía algunas ventajas, porque hoy cualquier perro de cualquier casa vive mejor que nuestros villeros, que Así no es. tienen ni lugar para dormir, ni ropa para vestirse, ni nadie que cuide de su salud, esto es tremendo lo que está pasando. Pero hay veces que se tiene que llegar a estas situaciones extremas para que lo que está claro y está a la vista se pueda ver con claridad. ¿Te das cuenta? Correcto, Y bueno, correcto. Son muchas yo cosas. pienso que estamos en uno de esos momentos, ¿no? Son muchas cosas interesantes que dice porque usted dice que un perro o un esclavo, la vez pasada estaba leyendo justamente un libro que me regaló mi amigo sobre Sócrates y hay que ver, no quiero repetir el nombre porque no me acuerdo el nombre de quien llevaba una finca con muchos esclavos, pero hay que ver la consideración que tenía hacia sus esclavos y que era muy superior a la que tenemos hoy con nuestros compatriotas, en particular los niños del Gran Buenos Aires, que 7 de cada 10 son pobres, muchos son indigentes, malnutridos, desnutridos, con hambre, y nadie se ocupa de ellos, ¿no? Es dramático. Totalmente. Totalmente. Mire, tengo acá... Pero lo que nos debe llamar a la atención, Mario, es que cómo las personas ilustradas de este país que leemos y hemos estudiado y hemos pasado por la universidad, no sabemos absolutamente nada de todo esto. O sea, para ver la fuerza que tienen los intereses personales que se apropian de las cátedras y de los programas de estudio de las universidades, para que esto no se mencione ni se trate en las universidades. Entonces, yo te propongo que hagas esta prueba a cualquier economista argentino o a cualquier constitucionalista argentino, le digas, discúlpame, ¿vos sabés que la Constitución argentina viene con un tratado de economía pública, o sea, un tratado de economía fiscal? Y el tipo, que se llama sistema rentístico, el tipo va a poner una cara de sonso, porque lo escuchó nombrar, pero no tiene absolutamente idea de qué se trata. Pero personas que dan clases en la universidad, por ejemplo, el otro día dio una charla acá, en La Plata, Freddy Storani, profesor de la universidad. Así es. Y entonces, como habló de federalismo, yo le pregunté esto. ¿Y sabe lo que me contestó? Me contestó, sí, el impuesto a los réditos en el año 30... O sea, un desconocimiento total y absoluto. Total, claro. Increíble. ¿Entendés? Increíble. Entonces, eso es lo que nos debe llamar la atención, porque claro, cuando tenemos nuestra clase letrada, por eso Alberti hablaba de la barbarie letrada al servicio de la destrucción de la civilización, bueno, lo han logrado con éxito. Bueno, usted que está mencionando algo que para mí es de gran interés, porque uno escucha efectivamente a economistas famosos en la televisión diciendo barbaridades de soberanos ignorantes y son aplaudidos como si dijeran verdades reveladoras de algo oculto, cuando en realidad dicen barrabasadas. Pero claro, la explicación es que se han interpuesto intereses privados para deformar la ciencia económica y ponerla al servicio de sus propios intereses. De otra forma no se explica que Milei, después de las barrabasadas que ha dicho, sigue hablando en televisión como si fuera un señor que sabe algo. Exactamente. Bueno, yo a Milei hace como 5 o 6 años, en el Congreso de Economía Austríaca, que se hizo en Rosario, hice un video preguntándole esto. ¿Y con qué ánimo? De sacudirlo para ver si por lo menos se interesaba y estudiaba un poquito. Que se llamó Javier Milei, otro peligroso ignorante del orden fiscal institucional, ¿no? Sí. Yo pensé que con eso lo iba a estimular. A ver, ¿de qué habla este hombre? No, lo omiten absolutamente, como lo omiten en la universidad. Hace poco dimos una clase sobre Silvio Gesell en el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas, que fue un logro. ¿Por qué fue en el aula del Consejo Académico? Porque no querían hacer público la absoluta ignorancia que tienen como Silvio Gesell, que digamos es un hombre que sigue la línea Belgrano, Alberdi, bueno, y tantos otros que participaron de esto.
Tan es así que Silvio Gesell, el argentino Silvio Gesell, es el único mencionado, argentino economista mencionado por Keynes en su teoría general, que Milei dice que leyó 10 veces. Pero Sí. ¿no le llamó la atención que Keynes diga que en el futuro serán más importantes las ideas de Silvio Gesell, más influyentes las ideas de Silvio Gesell por el tema de la renta de la tierra que la influencia de Karl Marx? Sí. Y a pesar de que eso está escrito en Silvio Gesell, ningún argentino se le ocurrió estudiar qué dice Silvio Gesell. O sea, qué Así dice es. la Escuela de Economía del Río de la Plata, de Economía Natural, fundada por Manuel Belgrano. Pues Mariano Fragueiro es otro de Otro. los ignorados. Absolutamente, absolutamente. Todo esto no es que sea ignorado, se oculta deliberadamente. ¿Para Claro. qué? Para tener un país de esclavos al servicio de una oligarquía. Pero lo más grave es que esto, Alberti lo dice con todas las palabras, esto hace que los argentinos nos enfrentemos entre nosotros. Sí. Esto es la base del derecho humano, impuesto al que trabaja y produce. Por eso se repiten en la Argentina las máximas del derecho romano, que dice: trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. ¿Dónde viven los trabajadores argentinos? En las Sí. villas miserias. Sí. ¿Y quiénes viven en los country estos maravillosos, qué sé yo? Gente que nunca trabajó por generaciones. Así ¿Te das es. cuenta? Y que Ujú. tienen que jugar al golf para ocuparse de algo, ir al gimnasio. Así es. Esta es la consecuencia, que muy bien tratada en un coetáneo de norteamericano de Alberti, que se llama Progreso y Miseria, sobre el misterio de por qué el progreso genera miseria. Y lo estamos viendo en pleno desarrollo en este momento. El mundo en la situación más exorbitante de producción y de consumo, y sin embargo la desigualdad crece y crece a punto que desarrolla guerras civiles en todos los países. Sí. Porque el país que la pandemia esta ha frenado la guerra civil en desarrollo en Chile, Estados Unidos, en la Argentina misma, porque ahora no estamos en guerra civil porque está el peronismo gobernando, pero si un solo impuesto de los 19 que metió este hombre, Alberto Fernández, lo hubiese metido Macri, pero esto sería un desastre. Sí. Entonces, o sea, estaríamos en plena guerra civil. Bueno, todo esto es una enorme confusión que lleva también al Papa, porque el derecho moderno te lleva también por supuesto, que es la fuente, o sea, el sistema rentístico es la fuente del derecho moderno y de la propiedad moderna. La propiedad antigua, o sea, la romana, vos eras dueño de la tierra y te apropiabas de ese plusvalor de la tierra, la renta, Ujú. que es un valor social, lo crea la sociedad, porque si no hubiese sociedad no hay renta. Ujú. Por eso gobernar es poblar. Poblemos la Argentina, a aumentar la demanda sobre tierra, la tierra va a aumentar de precio, que es el objetivo del terrateniente, y beneficia al terrateniente, pero van a aumentar los fondos públicos. Entonces, como en un sistema biológico, más gente viene, más aumenta el valor de la tierra, más beneficio para el propietario y más ingresos públicos para sostener esa sociedad de creciente complejidad. Es Sí. básico. Cuando esto vos lo ves, se te ocurre decir, pero ¿cómo puede ser? Es la base de la economía clásica y científica. No, lo reemplazamos por la neoclásica, donde el factor de producción tierra desaparece para que la renta de la tierra desaparezca en el bolsillo del propietario. Sí. Y te lo digo yo como propietario de tierra, ¿viste? Ujú. ¿Entendés? Está bien, muy bien. Entonces, ¿cuál Tiene es el autoridad mejor moral para negocio? decirlo. Porque, ¿qué pasa? Esto desencadena que todas estas usurpaciones, tomas de tierra, porque el hombre es el único animal en la tierra que no tiene un metro cuadrado donde vivir y mantener a su familia. El resto de los animales no tienen ese problema. Sí. Sin embargo, gracias a la legislación, contraria a la naturaleza de las cosas, en el desierto argentino tenemos más de un tercio de la gente viviendo en la franja de Gaza, que va desde Rosario hasta La Plata, y la franja de Gaza esa no nos ataca porque está contenida por la misma religión.
Pero en realidad, si no fuese así, estarían los misiles ya cruzando hacia Buenos Aires. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, perfectamente. Creo que es muy gráfico eso de la Franja de Gaza, es muy gráfico, no lo había escuchado antes. Porque es el mismo problema que tiene Medio Oriente. Esto se soluciona con un sistema fiscal y con un sistema político de una confederación. El Medio Oriente debe restablecer la Santa Confederación, porque yo te recuerdo que hasta el siglo XI, o sea, el primer cristianismo era una confederación de iglesia con sede en Roma, en Antioquía, en Jerusalén y en Alejandría. Todos manejados por la libre hermenéutica de la Biblia. Después eso se termina, se corta y ¿por qué? Porque los intereses de clase y de grupo. Yo siempre le digo a los judíos, ustedes tienen la suerte de estar unidos porque tienen el enemigo enfrente, que es el palestino, pero ni bien hagan desaparecer a los palestinos, que es imposible, Sí. Ustedes se van a matar entre ustedes, los judíos se matan entre ellos. Esto es lo que lleva a ese nacionalismo, esa idea del discurso único, porque ¿qué diferencia tengo yo en mi sentimiento y mi apreciación de un mendocino de un chileno? Para mí Ninguna. son exactamente ninguna. Claro. Y de un jujeño, un salteño y un boliviano, ninguna. ¿Por qué voy a poner el límite hasta acá te quiero y de acá más te odio? Bueno, todo esto es lo que hizo los salvajes unitarios a través de la unión, quizá con un objetivo noble, ¿viste? Pero las consecuencias son estas, es la guerra entre estados. Así es. Ahora, le quiero referir a un... Roque Sáenz Peña es reconocido por el voto secreto universal y obligatorio, una ley lógicamente histórica, en un momento donde los radicales se habían levantado ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y donde la transparencia del voto era una exigencia, y con una lucidez extraordinaria da el voto universal, secreto y obligatorio para los hombres, pero con eso queda en la historia. Pero tiene otra ley, que es el impuesto... Él manda dos leyes conjuntas a aprobarse. Que es el impuesto sobre el mayor valor de la propiedad. Exactamente. Una es esta, poner en acción el sistema rentístico. Y él dice, si no se aprueban las dos leyes en forma conjunta, claro, la democracia va a ser explosiva. Palabras de Roque Sáenz Peña. Entonces aprobaron una y la oligarquía no, dijo, yo sigo robando. Sí, y entonces, sí. ¿qué pasó? Tuvimos una democracia explosiva, que mientras el sistema rentístico más o menos funcionó, hasta el 72, por eso Perón pudo hacer las reformas que hizo. Porque yo te advierto que esto es un arma de guerra. Este sistema es un arma de guerra. David Ricardo, que es coetáneo de Alberdi, de la misma magnitud, un clásico, Sí, claro. lo usa como un arma de guerra. Le dice a la aristocracia, tenemos que terminar con la oligarquía parásita en Londres, porque nos encarece nuestro costo de producción y no vamos a poder sostener la industria, la revolución industrial, no la vamos a poder mantener. Y entonces, él les aconseja implementar el sistema rentístico de la Constitución de Alberdi y de la Revolución de Mayo en el Commonwealth y tratar de que los países como la Argentina, él dice países como la Argentina, lo abandonen. ¿Para qué? Entonces dice, tendremos materias primas baratas y que serán compensados con manufacturas inglesas caras y haremos el mejor negocio. Por eso es la alianza que hay entre la oligarquía argentina y los intereses británicos. Así es. Que claramente manifiesta. Pero claro, la gente no sabe que es una estrategia de geopolítica diseñada por David Ricardo, implementada por otro que conoce muy bien este tema, que es Winston Churchill. Por eso odiaba a Perón y trataba, y él decía, todo lo que dicen que no dijo Churchill, bueno, es como si lo hubiese dicho, porque efectivamente él sabía este mecanismo. Vos si vos sabes esto, vos si no, escúchame, implementemos esto y saquemos de las universidades y ven contrario, que es lo que hizo Estados Unidos en la corrupción de la ciencia económica. Entonces, tanto Raúl Cuello, que acaba de morir, Sí, pero sí. en su último libro, cómo nos engañaron en las universidades del este de los Estados Unidos.
Ujú. Eliminaron todos los economistas clásicos y pusieron neoclásicos. Y como Guzmán ahora dice, si el imperio dice esto, hay que hacer lo que dice el imperio. Y entonces el Guzmán mete 16 impuestos más y después se asombra por qué sigue aumentando el valor de los bienes de consumo. Porque hay inflación. Porque todo se traslada a precio, todos los impuestos. Lo pagan solo, exclusivamente los pobres. Porque los ricos son responsables del crédito y se toman el crédito fiscal. Sí, Esto claro. es una locura tan descabellada, tan grosera, pero te explico, yo discuto esto con los economistas y claro, me pasa lo mismo que le pasaba a San Juan. San Juan decía, aquellos hombres, por los publicanos y dice, no podrán ver más que lo que han aprendido. Y cuando vos aprendiste una cosa y la tomaste por buena, como es el caso de gente honesta como Raúl Cuello, y seguramente Guzmán sea un tipo honesto, y Cavallo también, pero vos tenés una visión de la vida totalmente deformada, y tratás de actuar en consecuencia para salvar al otro y lo estás hundiendo. Sí. Esto es lo que han logrado con la educación pública y gratuita, porque Perón decía, el mejor logro es que los pobres lleguen a la universidad. Y yo digo, el mejor logro de los conservadores es lograr que los hijos de los trabajadores vayan a la universidad y los condenen a la esclavitud más impresionante en nombre de la libertad, que es a lo que se encargan estos Milei, Tetaz y toda esta manga de sinvergüenza. Sí, No puedo totalmente de decir que sean acuerdo. sinvergüenza porque yo sé que no, o sea, si esto lo supieran, serían unos sinvergüenza, pero los he desafiado a todos, a Alberto Venegas Lynch, a toda la Fundación Liberal, a todas las fundaciones, porque acá cada liberal tiene una fundación, para sostener esto todos los días en los principales medios de comunicación. Así es. Y los peronistas van atrás de ellos. Ahora, ¿cómo Es una cosa puede loca. ser? Bueno, usted sabe que Walter Graciano es un economista que venía más o menos de por aquella línea y tiene un libro explicando cómo él se dio cuenta de todas las falacias que le habían enseñado y cambió, por lo menos parcialmente, su punto de vista. Ahora, ¿cómo la vieja fórmula clásica de los tres componentes, que yo le llamo... Tierra, trabajo y capital. Claro, yo al capital le llamo herramientas, porque creo que hay herramientas financieras, Bueno. hay otro tipo de herramientas, le llamo, porque me parece que capital no es la palabra, es una palabra también impregnada. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo podríamos omitir el principal de los tres, que es la tierra? Porque además es preexistente a todos nosotros. Es decir, ¿cómo se puede omitir? Es decir, ¿cómo se puede formar académicos, hombres que van a tener... Por eso que vos tenés que tener en cuenta la fuerza que tienen los intereses. ¿La educación a qué se dedica? ¿A ilustrar a la gente en forma científica? No. A generar una ignorancia inducida a través de una educación endogámica y acrítica. Ujú. Para andar a pedir a cualquier facultad de Derecho las obras completas de Alberdi. ¿Sabés qué pasa? No están. ¿Por qué? Porque Alberdi habla de esto con toda claridad. Y los sinvergüenzas neoliberales, como por ejemplo mi amigo Armando Ríos, que en paz descanse, que era el exegeta de Alberdi y tenía las obras completas de Alberdi. Yo le decía, Armando, ¿por qué no te lees por favor te pido, lee en el libro 7, la crítica al Código Civil? Ah, no. Tú sabes que yo pienso, me decía. Entonces él decía, pero vos no sos un intelectual, vos sos un sinvergüenza, un mercenario de las ideas como Alberto Venegas Lynch, y toda esa banda, Roberto Kachanowski, una manga de delincuentes que saben esto porque vengo refregando esto. Yo hice una conferencia vinieron los ingleses, porque claro, esta tradición es española, de la Escuela de Salamanca. Mm. Y los ingleses vinieron e hicieron por primera vez un congreso sobre impuesto a la tierra fuera del Commonwealth, porque venían a ver acá por qué decíamos lo que decíamos, y se encontraron que claro, para ellos era un problema económico. No, es un problema jurídico de consecuencias económicas. Claro. Se querían morir los tipos, ¿viste? Sí. ¿Por qué? Porque y acá vino Fred Harrison, que fue el único economista que predijo en un libro que en el 2008 iba a haber la crisis inmobiliaria por el aumento del valor de la tierra, y cuando viene la crisis, la reina de Inglaterra va a la Escuela de Economía de Londres y dice, señores, ¿qué pasó acá?
Y sin embargo no lo tienen en cuenta, como no lo tuvieron en cuenta Winston Churchill. Winston Churchill lo usaron para salir de la guerra, y cuando fue a elecciones de nuevo, el caucus lo separó, porque no me toque la tierra en Londres, hagamos eso en el Commonwealth, o sea, en Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, inclusive en Canadá, todos esos países pagan, inclusive la región central de Estados Unidos, pagan un fuerte impuesto a la tierra. ¿Por qué? Según él. Y porque la tierra es de la corona. ¿Te das cuenta? Claro. Aquí hablaba Alberdi. Alberdi decía, la tierra es de la corona, hay que pagar por ella. Además que es lógico. Bueno, acá lo ilógico se ha hecho carne a través de todo un sistema académico absolutamente corrupto que ha ido para donde va el viento, o sea, ha obedecido a lo que le dicen en los centros de poder para desintegrar a América Latina, porque esto se instaló con los códigos civiles en toda América Latina. Claro. ¿Entendés? Guillermo, la última, Sí. porque ya el tiempo se nos ha ido, pero actualmente, desde el punto de vista técnico, Sí. ¿usted conoce algún planteo que marche hacia una reducción sustancial de los impuestos, eliminación de una enorme cantidad de impuestos y el incremento de la contribución territorial? ¿Conoce algún proyecto concreto? Mira, el que más o sea, en la facultad hay gente, pero absolutamente ignorada, pero el que fue diputado nacional, que entró en reemplazo de Sturzenegger cuando Sturzenegger se fue al Banco Central, se llama Eduardo Conesa, es director del Lo conozco, sí, lo conozco. Macroeconomía de facultad, forma parte del grupo nuestro. Sí, sí. Él le presentó todo esto a Macri. Ojo que el radicalismo lo tuvo a Lucio Reca, y Sí. Lucio Reca le advirtió esto a Alfonsín, y le dijo más o menos las mismas palabras que se expresó Roque Sáenz Peña. Si no hacemos esto, nuestro gobierno va a fracasar. O sea, que no es que no supo, no quiso y no... No, estuvo bien asesorado y no tuvo el huevo para hacer las reformas que hay que hacer, pero que está en nuestra Constitución y que es la economía... Bueno, y así, y Perón también tuvo un personaje que lo asesoró sobre esto. Y Cámpora lo echaron porque tuvo que hacer esta reforma de parte de un asesorado por un economista argentino que se llama Storni Gerstein, que ahora trabaja en Londres y España. Él le llevó la reforma fiscal a Cámpora, y se ve que la oligarquía, los conservadores, cuando vieron esto en Cámpora, comunistas, se apropia la renta al pueblo, pero esto lo hacen Australia y Nueva Zelanda, Claro. toda la región central de Estados Unidos. No, comunista. Es que es lo que le decía Alberdi Mitre Alberdi. Sí. Hemos abolido la ley de enfiteusi por comunista, que decía lo mismo que la Biblia, la ley de enfiteusi. Tomen toda la tierra que quieren, deben pagar por ella, la renta. Así es. Y entonces Alberdi le dice, su código civil, en la superficie respeta la propiedad privada porque deja que te apropies de ese plusvalor, pero en el fondo es comunista, porque a poco de andar necesitarán socializar el valor generado por el trabajo a través de impuestos. Así es. Por eso yo a Milei le digo, más comunista que vos no hay, y Gloria Álvarez y a toda esta manga de charlatanes, pero que tienen minutos en la prensa, que son unos delincuentes intelectuales, y los he desafiado a todos, pero a todos, y si no se animan a venir de a uno, a todos juntos, júntense entre todos, hacemos 10 contra 1 un debate. Y arrogan, ¿por qué? Entonces yo digo que son unos delincuentes totales. La irresponsabilidad intelectual es el más grande de todos los crímenes. Por eso yo pedí un juicio Russell Sartre cuando vinieron los ingleses contra las academias de ciencias morales y de ciencias económicas. Porque no puede ser que esto se omita. Y ellos deciden cuál es el paradigma dominante en la ciencia, la economía neoclásica. Y Así la es. clásica desaparece. Bueno, Guillermo, el tiempo se nos ha ido. Le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido de pasar por nuestros micrófonos. Para nosotros ha sido un gusto y la vamos a seguir en otro momento porque este es un tema bien de fondo de la Argentina, bien estructural, es estratégico. La pobreza, vos instauras el sistema de rentas y terminás la pobreza en forma inmediata porque el salario recupera el 100%, o sea, se triplica el valor de compra del salario, porque desaparecen los impuestos y los alquileres bajan, y la tierra se pone a disposición del que la necesita para vivir y trabajar.
Así Entonces es una revolución. Mayo fue una revolución por estos motivos. No es una revolución armada, es una revolución intelectual que la verdad, que venga a nosotros tu reino, es el reino que nos promete la Biblia, que nos promete el Padre Nuestro, y es esto. Y después se ordena todo. Desaparece la injusticia, la pobreza, la trata de personas, desaparece todo, porque todo el mundo puede trabajar, producir y ser una persona honesta. Pero este sistema te empuja hacia el mal y hacia la muerte, a nuestros hijos, a la droga. Es un desastre esto. Entonces llegamos a un punto que hay que ponerle... y todo esto es culpa de nuestros intelectuales. Esto también hay que remarcarlo. Bueno, le mando un abrazo, Guillermo. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, y creo que ya estamos en contacto con nuestro siguiente invitado en el día de hoy, que ha tenido la amabilidad y la paciencia de estar en el teléfono esperándonos, Ricardo Lasca. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, Mario, ¿cómo le va? Bueno, como veía también el otro tema pero muy interesante. Ricardo, aquel requiere de un conocimiento muy importante, tanto desde el punto de vista filosófico, económico, político, pero el caso de los peajes es casi un asalto a mano armada que no necesita demasiada explicación. Cuéntenos cómo está la situación en la actualidad, si hay consultas, no hay consultas, si aumentan, por qué aumentan. Sí, siempre para aclarar, nosotros tenemos más que fundamentado que esto no es peaje, es directamente un impuesto al tránsito, ¿no? Claramente inconstitucional, partamos de esa base, ¿no? Bien. Que todos los gobiernos desde el año 90 hasta ahora han sido y siguen siendo cómplices de esta estafa vial que padecemos los usuarios y toda la comunidad. Respecto a las últimas novedades, que hemos hecho una denuncia en el Ministerio Público, en la PIA, que es la Procuración de Investigaciones Administrativas. En los últimos días se llevó a cabo una consulta ciudadana, ni siquiera una audiencia pública, o sea, por escrito, por un aumento de las tarifas de peaje en todo lo que es la red vial nacional concesionada, que son las rutas nacionales, acceso norte y oeste, las rutas 12 y 14, el Mercosur, y el puente Rosario Victoria, ¿no? Y lo más increíble de todo esto que llamaron una simple consulta ciudadana por escrito, donde nadie sabe nada, ni le contestan qué opinan de lo que uno mandó, no se entera qué otras presentaciones hubo, y aparte lo más grave, que no hay marco regulatorio ni ente regulador. O sea, hace 30 años que existen estos falsos peajes, que son concesiones viales y que son un servicio público, como el gas, la luz y el agua, y parece mentira que todavía no se haya generado un marco regulatorio y ente regulador donde los usuarios viales podamos participar en la toma de decisiones, ¿no? O sea, que los caminos son de dominio público, el camino no es de un presidente, de un gobernador, es de todos nosotros. Absolutamente. ¿Y a qué atribuye que todavía no haya un ente regulador con participación del usuario? Primero, para actuar de buena fe, no tienen ni idea quienes han gobernado y los funcionarios respectivos de los ministerios del área, ¿no? Ejemplo de la actualidad, tenemos un ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopovic, que es abogado, viene de la Intendencia de San Martín. Tenemos un administrador de Vialidad Nacional, que es un politólogo y que era intendente de Cañuelas. Entonces me pregunto, ¿me pueden explicar qué conocimiento tiene esta gente en materia de infraestructura vial, concesiones viales? También me pregunto, ¿alguna vez lo vieron involucrados en este tema a estos señores funcionarios? Y encima no nos atienden, ¿no? Estamos hartos de pedir audiencia al señor ministro, a Gabriel Katopovic, que tiene tiempo de ir a los programas de televisión, de ir a los actos públicos, a cortar una cinta para inaugurar no sé qué cosa. Entonces, bueno, ni siquiera escuchan o abren la puerta para que uno les dé una mano en un tema que no tienen ni idea. Y así nos va, siguen haciendo lo mismo que hacían los anteriores, que es lo que ha venido ocurriendo desde la década del 90, ¿no? Sí. Empezó Menem, lo siguió Dualde en la provincia de Buenos Aires, Reutemann en Santa Fe, lo siguió la Alianza cuando ganaron las elecciones, lo siguió el presidente Néstor Kirchner, que dijo que se acabó el peaje de Menem, luego vino Cambiemos, no cambió nada, seguimos igual, y ahora vienen estos señores que tanto criticaban al ministro Dietrich o al administrador de Vialidad, Javier Iguacel o a Macri, y ahora siguen con lo mismo. Entonces, bueno, la verdad, les digo, hay muchos intereses en juego, esa es la realidad, es una gran caja política, las garitas de peaje son una caja política, y más ahora con la desesperación que hay, que no tienen plata para la campaña, están buscando como sea hacer fondos. A tal punto le cuento, Mario, que en la provincia de Buenos Aires
hay una empresa trucha que es AUBASA, Autopista de Buenos Aires Sociedad Anónima, Sí. que se encarga de la concesión de la Ruta 2, la 11 y la Buenos Aires-La Plata, que ahora se fue el presidente de AUBASA, que qué casualidad era un intendente de Massa, el señor Osuna de General Las Heras, otra persona que no tenía ni idea en el tema, y pasó a mano del jefe de gabinete de Kicillof, del señor Carlos Bianco, y pusieron otro presidente, ¿no? En AUBASA, que de casualidad, otro señor político del Frente Renovador, el exdiputado Lizalde, y porque es una caja, están desesperados por fondos, y es una caja fenomenal, cobran en efectivo, las obras brillan por su ausencia, porque es el Estado nacional y provincial que pone la plata para las obras, que eso lo que la gente no sabe. Las obras de envergadura las pone el Estado nacional, las ponemos todos nosotros. ¿Y qué hacen con tanta plata? Bueno, es lo que uno se pregunta, ¿no? Es increíble. Tenemos que soportar estas empresas que han creado a nivel provincia de Buenos Aires, AUBASA, a nivel nacional, Corredores Viales Sociedad Anónima, otra empresa paralela a Vialidad Nacional. En Córdoba tenemos Camino de la Sierra Sociedad Anónima, en Capital AUSA, Autopistas Urbanas. Es una cosa, tenemos que bancar a estas empresas con gente que cobra fortunas, que no tienen estructura para infraestructura, porque las obras las hacen los de siempre, la patria contratista, el club de peaje, ni siquiera tienen la estructura para hacer obras, son simplemente sociedades anónimas que encima contratan sin licitación, sin ningún tipo de control, ¿no? Así que ya le veo. Y la auditoría de la Nación a cargo de Miguel Ángel Pichetto, que también pasa del Senado a ser candidato a vicepresidente de Macri, de ahí pasa a la auditoría. Lo veo en todos los programas de televisión, hablando de política, no sé qué audita. ¿La auditoría controla el sistema de peajes en la Argentina? Sí, hubo varios informes que por supuesto después los tiran a la basura, porque al final uno se pregunta para qué están estos organismos. Como esta denuncia que nosotros hicimos en el Ministerio Público, ¿no? La hacemos para ver si alguna vez nos responden algo, porque después cae todo en saco roto, ¿no? Y bueno, a ver, es lamentable, es un personaje nefasto, vividor de la política, que ha estado viviendo en el Congreso Nacional como senador, le digo porque hemos tenido contacto con él en su momento en la bicameral, que estaba creo que en obras públicas, y bueno, son estos soñeros como los Cafiero, no sé, todos estos políticos que hace 20.000 años que están en la política, y encima los convocan a los medios, con el desastre que hicieron, todavía le dan prensa y siguen opinando, y de todos los espacios políticos, Mario, esto hablo de los 90 hasta ahora, sin irnos más atrás. Y bueno, son siempre los mismos. Y encima los siguen invitando a los programas de televisión o de radio. Sí, claro. La verdad le digo, no, es de terror esto, lamentablemente. Sí, yo a veces escucho a economistas, digo, pero si este ha sido un fracaso absoluto, ¿por qué me va a dar lecciones de economía alguien que ha sido un fracaso? Es como si diera, no sé, a un tipo que se le caen todos los puentes, diera clases en ingeniería sobre cómo construir puentes. Usted diría, ¿cómo es esto, no? Con una soberbia fenomenal, los periodistas se arrodillan ante ellos, pues no son capaces de decir las cosas en la cara, como cuando antes, por ejemplo, no se invitaban todos los días a Ubaldo, y ahora que con esto las vacunas ya no lo invitan más, pero antes lo invitaban, le chupaban las medias. O sea, son de terror. Los medios de prensa, hay muchos de ellos que bueno, que están para la tribuna también y para... Y no circula dinero ahí también, bueno, pero eso no es un tema suyo. No es mío, y aparte digo, la verdad no tengo pruebas, uno puede suponer, con todo derecho a suponerlo, como uno dice, creería, pero bueno, yo creo que los medios de prensa, y disculpe, usted está en un medio de prensa, pero no todos, son el gran mal que tenemos junto con la política, ¿no? Bueno, cuando la diferencia es que nosotros somos independientes en serio. A nosotros nos autosostenemos, lógicamente que no somos profesionales de esto, pero lo hacemos realmente con toda seriedad, con independencia, y aquí en este micrófono se dicen cosas que a veces pueden no gustarnos, pero siempre defendemos la verdad. Lo que pasa es que, bueno, en la Argentina la verdad sirve de muy poco. Le quiero preguntar hacia el futuro. Para hacer una ruta, todo lo que tiene que ver con la materia prima es local. Todo lo que tiene que ver con las herramientas, por decir así, bueno, si no son locales, por lo menos son herramientas relativamente sencillas. El personal es local. ¿Por qué Argentina no sale, dado que para eso no necesitamos dólares, por qué no sale a construir una infraestructura vial importante
que incluso la podría financiar el Estado de distintas maneras, pero podría tomar el ejemplo de Roosevelt en los Estados Unidos, donde, bueno, a través de mecanismos financieros financiaron una enorme cantidad de obras de infraestructura que a Estados Unidos le sirvieron para su posterior desarrollo. Y porque, Mario, acá, como usted muy dice, hay dinero a lo pavote realmente para desarrollar un plan vial en serio, inclusive hasta ferroviario, uno podría decir, fluvial, etcétera, pero toman todo esto, la obra pública, para hacer estos grandes negociados que vienen de hace 1000 años. Esta es la realidad, con las rutas, las viviendas, las cárceles, y ocurre siempre lo mismo. Y no se dan cuenta que, como siempre se dice, que esto genera corrupción y genera muerte, porque hablamos de los ferrocarriles, de las rutas, la cantidad de vidas que se pierden, de accidentes y siniestros viales que se podrían evitar, y no se hacen, pues no se hace nada, simplemente sacan la foto para inaugurar, no sé, como el otro día, 2 kilómetros de una autopista, encima se nos burlan en la cara. Pero yo creo que le comenté, en concepto de impuestos a los combustibles, para que se den una idea, se recaudan 145.000 millones de pesos por año. Dinero que con eso podríamos hacer 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año. Usted se imagina la red vial que hoy tendríamos de excelencia, dando trabajo, bajando los costos de transporte, menos accidentes y siniestros, desarrollando el turismo, mejorando las economías regionales. Y no, y esa plata se despilfarra, se malversa, se mete la mano en la lata y se debía a cosas que no tienen nada que ver, para lo cual se creó el impuesto a los combustibles. Y eso pasa, bueno, a nivel provincial o municipal, o con las tasas viales, las contribuciones. O sea, el dinero está, pero seguimos con, insisto, con esta corrupción lamentable y de una dirigencia política que es de terror, con personajes nefastos. Y bueno, esa es la respuesta, es así de sencillo, porque yo voy a cumplir 70 años y lo vengo padeciendo toda esta vida, y de los 90 ahora, que inventaron estas concesiones viales nefastas, que son una estafa vial, y bueno, le reitero, han sido cómplices todos los espacios políticos. Y no hay uno que tenga coraje y voluntad política para decir, basta, señores, miremos para adelante, hagamos la autocrítica, lo otro ya está, ya pasó, bueno, lamentable, pero miremos para adelante y terminemos con esta historia. Lasca, buen día. Daniel de Abrantes habla. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Usted tiene idea para informarnos a nosotros y a nuestros oyentes del volumen global de lo que significa el negocio de los peajes? No, justamente no tenemos información actualizada porque se nos niega la información. Tenemos presentados varios informes, inclusive en AUSA, en AUBASA, en Corredores Viales, en Vialidad Nacional, que hablan tanto de transparencia, de acceso a la información, y no nos brindan nada. Entonces creo que no hay derecho a tener que estar haciendo demandas judiciales por todos lados para solicitar algo que es público, es de conocimiento. Y luego, ahora, lo que sí le digo, que aunque le parezca mentira, y lo hemos reiterado, creo que en su programa también, para que la gente sepa, la gran parte de la recaudación de las estaciones de peaje se gastan en el costo operativo de la estación de peaje, y no se vuelca plata al camino. Por eso es el Estado nacional o provincial que termina aportando los fondos para cuando uno ve que inauguran una autovía o un tramo. Eso no lo hace el concesionario vial, porque hay un problema de tránsito de bajo caudal, con lo cual lo que se recauda no alcanza solamente para bancar a los empleados de peaje, y en definitiva es el Estado el que tiene que poner la plata. Yo, perdone que sea reiterativo, la ruta 12 y 14 del Mercosur, que era la ruta de la muerte, que se convirtió en autovía, y bienvenido sea, durante la gestión de Cristina Kirchner, se puso la plata con el Estado Nacional. Eso no lo dijo la presidenta Cristina Kirchner. Y ahí nos cobran 4 peajes en todo el corredor hace 30 años, y resulta que la plata la pone el Estado Nacional. ¿Pero qué nos toman? ¿De estúpidos? Sí. Le hago otra pregunta. La última, ingeniero. La asociación en la que usted está, ¿ha tomado también vista a este tema que está hoy en discusión en todos los medios, que es el de la hidrovía, que no es un peaje sobre una ruta de asfalto, pero es un peaje sobre una vía de comunicación fundamental, que es el río Paraná? Sí, le aclaro, yo me metí más, soy agrónomo, me parece mentira, soy especialista en caminos ahora, me metí mucho en el tema de infraestructura vial, pero hay algunas personas que están con nosotros en nuestra asociación que se dedican al tema ferroviario, al tema fluvial, y respecto a la hidrovía es como que se ve que quiere hacer algo similar a las rutas, es crear una empresa estatal. En las rutas está Corredores Viales Sociedad Anónima,
hacer una caja fenomenal con eso, y a la larga terminan después dándole las obras a otros, porque no hay la estructura para hacerlo. Es lo que se comenta con la hidrovía. No cualquiera puede hacer el dragado del río. Entonces terminan, por supuesto, dándole las obras a 4 o 5 empresas a nivel mundial, y no por parte de nuestro país, que no tenemos la capacidad ni la infraestructura para llevar a cabo el dragado del río. Así que acá, como todo, se hacen negocios y negociados, esquilmando a quienes trasladan la producción. Y bueno, es lo mismo, para mí es exactamente lo mismo. Lo mismo. Bueno, Ricardo, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos que haya participado. Muy amable por la terapia. No, es que lo escuché al expositor anterior y también veo que todos hacen mucha catarsis en su programa, y bienvenido sea, la verdad, lo agradezco de corazón. Yo creo que esas catarsis iluminan mucho sobre la realidad que estamos viviendo, y por eso a nosotros nos gusta tanto. Consultorio de Mario, no lo llamen más. Chao, Ricardo. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Ricardo Lasca. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con el doctor Ismael Jalil. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Creo que hemos tenido una primera hora, Daniel, para reflexionar largamente. Y vos sabés que sobre el primer tema, que está indisolublemente ligado al segundo tema, porque la Argentina en definitiva es un lugar donde se saquea al pueblo y a la naturaleza, y de esa manera se hacen las ganancias gigantescas. Pero comentábamos mientras estábamos en la tanda de la radio, que efectivamente hay una propuesta muy concreta de reforma tributaria con la cual el Estado deja de tener déficit fiscal, tiene equilibrio fiscal, puede hacerse cargo de la deuda pública, puede parar la inflación, puede generar justicia social, puede terminar con la pobreza en la Argentina, pero lógicamente hay intereses monumentales que hacen que eso no funcione. Bueno, te voy a pedir, Héctor, puede ser que pasemos un tema musical mientras tratamos de comunicarnos con Ismael Jalil, que sé que está en la ruta y que por ahí tiene alguna dificultad de comunicación. Bueno, seguimos aquí, intentando estas comunicaciones que lógicamente la Argentina tiene un avance relativo, como todo el mundo. Hemos vivido en la era de las comunicaciones y creo que ya voy a estar hablando con... Hola. ¿Cómo te va, Ismael? Estamos al aire. Bien, estamos al aire directamente, así que en principio te voy a preguntar por dónde andás, en qué ruta estás. Bueno, yo estoy llegando. Dale. ¿Me vas a preguntar ahora o querés que salgamos? Ya está saliendo al aire. Ya estoy al aire. Bueno. Ya, estoy en el kilómetro 515 de la ruta 7, es decir, estoy llegando de Mendoza hacia Buenos Aires, estoy llegando a La Bulaye. Claro, en Córdoba, sur de Córdoba. En Córdoba, sí, ya vamos a tener mejor señal ahora en un par de kilómetros nomás, porque La Bulaye queda en el kilómetro 490 más o menos. Así que estamos muy cerquita ya del pueblo. Obviamente maneja mi compañera, yo me puse a un costado para poder tener la charla contigo. Bárbaro. Ismael, igual en algún otro momento te vamos a aprovechar y te vamos a invitar para que vengas al estudio de la radio y podamos salir en forma más clara. Pero, con mucho gusto. Pero ahora lo que nosotros queríamos, el 26 de junio se cumplió el 19 aniversario del asesinato de Costecchi y de Santillán. Y nosotros, como pasa en la Argentina para mucha gente, las cosas quedan como en un cono de sombra, es decir, se conocen los responsables materiales del crimen, pero queda en la oscuridad quiénes fueron los responsables intelectuales, los responsables políticos. Queríamos preguntarte, ¿se avanzó algo en esa materia? Mira, en primer lugar, decir que ha quedado firme la condena de los dos responsables directos, como vos bien decías, materiales del asesinato de Maxi y de Darío,
que han sido el sargento Acosta y el comisario Panchotti. Y a ellos les ha quedado firme la condena a prisión perpetua, no obstante lo cual gozan de privilegios en su detención, porque ha habido casos, aún antes de quedar firme la condena, donde Panchotti fue escarcelado, de algún modo tuvo un beneficio para poder visitar a su familia, digamos, cosas que un preso de otras características nunca va a tener. Claro. Dicho esto, lo que corresponde anotar, algo que vos bien decías, es que los responsables políticos de esta jugada, que son mucho más de lo que uno supone, porque naturalmente recorremos el gobierno de Eduardo Duhalde y Eduardo Alberto Duhalde, siempre para diferenciarlo del otro, de Eduardo Luis, ¿no? Claro. El fracturado defensor de derechos humanos. El gobierno de Eduardo Alberto Duhalde es obviamente él el principal responsable porque era el presidente. ¿No me estás escuchando? Perfectamente. Bien. Ahí era gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá y cumplía una función específica dentro del gabinete de Eduardo Alberto Duhalde, Aníbal Fernández. Había una serie ahí de funcionarios, Juan José Álvarez, vos tendrás que recordarlo porque además era vecino de Hurlingham. Así es, había sido intendente de Hurlingham. Exactamente, digamos, y un listado, Y hombre, ¿no? y hombre de los servicios de inteligencia también. Claro, exactamente. Ahí hay un listado de varios responsables políticos de la masacre. Yo quiero recordarte algo que nosotros vivimos ese día en forma muy intensa. El interior a la movilización del 6 de junio, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones que iban, piqueteras que iban a participar, reunimos en un local en la calle Chile, en aquellos años, creo que era del MAS, si no mal no recuerdo, y ahí evaluábamos que probablemente que había que ser muy cuidadosos porque entendíamos que había como algunos mensajes enviados desde el propio poder de que algo podía llegar a pasar. Ahí está Banoli también, ¿te acordás de él? ¿De quién? Banoli, ¿te acordás de él? Sí, Jorge Banossi. Exactamente. Sí, sí. Que después nosotros nos venimos a enterar que son todos esos que yo más o menos te estuve nombrando, los que diseñaron de algún modo la táctica como para romper al movimiento piquetero. Nunca fue casual aquel famoso La Crisis se llevó, provocó 2 muertos, de Clarín, vos te acordás de ese titular tan eufemístico, y como tampoco fue casual que la tapa de Página 12 o el mismo Clarín también haya sido medio borrosa sobre imágenes muy claras del asesinato. ¿Por qué es esto? Porque en principio la idea era ubicar la muerte, el asesinato de Darío y Maxi a un enfrentamiento entre bandas piqueteras, porque de ese modo lo que pensaba el gobierno de Duhalde era que descabezabas, si se quiere, la importancia que tenía el movimiento piquetero, lo descabezaba atribuyéndole esa responsabilidad y naturalmente criminalizando y llevando a la justicia penal a los representantes de cada uno de los movimientos. Esa fue la jugada, punto tal que ya estaba escrita como para denunciarla. Lo que nunca contaron es con la existencia de un fotógrafo independiente, el ruso Kovalevsky, que en aquellos años era fotógrafo del diario de las Madres, y que fue el que sacó las fotos, toda la secuencia completa de los 2 fusilamientos. Y él se puso en contacto directo con nosotros. En ese entonces estábamos 3 abogados ahí en la zona. Uno era el Cherco Metiansky, que es de Banfield y formaba parte de Correpi en aquellos años. Bueno, yo estaba con ellos ahí, y también Claudio Pandolfi, el no Pandolfi, y bueno, y se pusieron en contacto con nosotros y pudimos de algún modo lograr esa toma,
y con esa toma desbaratar lo que era una maniobra burda de querer imputar a la dirigencia piquetera de ese. En general, lo que pasó fue que los que cayeron presos fueron Fanchotti y Acosta. Nunca olvides la forma tan impune con la que arremetieron contra los dos compañeros, sí, contra la multitud en general, pero contra los dos compañeros más. La forma no solo impune en que arremetieron, sino además el comportamiento impune que tuvo Fanchotti en el hospital. Recordarán la conferencia de prensa, sí, del propio Fanchotti, donde naturalmente lo que tenían garantizado era la absoluta impunidad. Hubo un dato que muy poco se conoció, y es que el gobierno de Duhalde había pedido y había llegado a un acuerdo con los editores de Clarín, con los editores de Crónica, con los editores de los canales de televisión, de quedarse con toda la documentación fílmica o gráfica de esa jornada, de ese 26 de junio. Y nosotros nos comimos 7 horas mirando, 7 horas de grabaciones que había de esas secuencias, donde finalmente quedó demostrado claramente cómo fue el hecho, ¿no? Digamos, estas cosas ocurrieron ahí atrás de lo que se supo, y por eso lo hacen responsable a los políticos que aún no han sido juzgados, y este es el reclamo que se viene haciendo sin posibilidad todavía de que se cristalice, ¿no? Y yo recuerdo hace varios años atrás, para 5 años por decir una fecha, fui a una conferencia que me había invitado Gustavo Vera en Económicas, y donde estaba también Felipe Solá. Yo estaba dentro del público, estaba formada la mesa, y de pronto se levantaron decenas de personas, 50, 60 personas, a increparlo, rompiendo virtualmente la conferencia, a increparlo a Felipe Solá como responsable del crimen. ¿Vos entendés que Felipe Solá tenía una responsabilidad directa, o que el hecho lo sorprendió sin saber lo que estaba ocurriendo? No, yo no, a esta altura, Mario, no creo que sean inocentes, que ignoraban cuál era la movida, a punto tal que hasta la madrugada de ese día compartía, además él tenía ahí el vínculo directo con Atanasov, era el otro, ¿te acordás? Sí. Julián Álvarez también, digamos, estaban todos directamente sospechados, están todos sospechados de haber conocido esa situación, a punto tal que, más allá de las excusas y de la permanente desincriminación que hace Felipe Solá de su accionar, lo real y lo concreto es que él no podía ignorar que la policía que estaba a su cargo, porque vos no te olvides que Fanchotti, Acosta formaban parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ninguno de esos policías, es mentira que la policía actúa autónomamente. La policía no actúa en forma autónoma. La policía responde a una línea, responde a una política y responde a una direccionalidad. Para este tipo de cosas no hay ninguna duda que actuaron con el consentimiento y el aval de los responsables políticos que estaban por encima de ellos. Y yo creo que ahí es donde aparece la responsabilidad política y penal para discutir de Felipe Solá, naturalmente. Por eso el juicio es algo que pondría blanco sobre negro, y que ellos mismos, si no tienen nada que ver, deberían someterse a una investigación más exhaustiva que lo lleve y lo siente en el banquillo de los acusados para saber todas estas cosas que nosotros conocemos, y queremos saber cuál es el grado de responsabilidad de toda esta gente que te mencioné en esta maniobra, ¿no? En esto que se llevó la vida de 2 referentes. Yo quiero nunca olvidar detrás de esto que no mataron a cualquiera, ¿no? Además, claro, se llevaron a uno de los mejores de los nuestros. Darío era un verdadero referente social, era un pibe de los nuevos, era la savia nueva que venía a hacer con la política, porque, digamos, después si querés discutimos cuál pudo haber sido el error del movimiento piquetero. Yo creo que la ausencia de traducción política siempre es un problema. Tanto vos como yo, que sabemos del valor que tiene la política en sí misma, sí, para transformar. Nosotros no estamos nunca de acuerdo con aquellos que
vituperean a la política o la ningunean o la soslayan y relativizan, no entendiendo que en algunos casos por ingenuo, en otros casos directamente por interesados, que se desinteresan de la política. El desinterés por la política significa lisa y llanamente la consolidación de todo proyecto contrario a los intereses del pueblo. Así es. Entonces, a mí me parece que Darío era precisamente un compañerazo que tenía esto de la acción política, de la formación política, de la necesidad de la política, y creo que cuando lo mataron lo eligieron, digamos, no fue el alboleo que lo mataron, creo que lo venían ya marcando, porque yo creo que se llevaron a un referente y a un pibe con un futurazo, ¿viste? Claro. Y creo que esto también agrava la situación, ¿no es cierto? Y los hace todavía más responsables. Claro, quiere decir que hubo premeditación y alevosía, como se dice vulgarmente. Y escúchame, Ismael, la última respecto de esto. Los responsables, no los directos, sino los indirectos de esto, ¿no han prescripto los posibles cargos penales que cabrían sobre ellos? Bueno, esto es toda una discusión. Esta es toda una discusión porque desde el punto de vista de un crimen, por así llamarlo, común, el homicidio prescribe a los 12 años de ocasionado. Pero aquí lo que ha habido es una actividad judicial que fue arrastrando. Vos no te olvides que recién en el año 16 se consolida la firmeza de la condena contra Panchotti y Acosta. Claro. Y ahí es donde se ventilaron y pueden surgir las distintas responsabilidades a partir de lo que pasa en un juicio que ha tenido todo ese tiempo de desarrollo. Entonces, la prescripción a mi juicio no está operada porque, insisto, el juicio del cual surge también, además, y hay elementos que pueden acreditar la responsabilidad de esta gente, queda firme en el año 2016 cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso que presentó la defensa oficial de Panchotti en ese caso. Entonces, a nuestro juicio no está prescripto. Pero bueno, es todo un tema y es toda una discusión. Claro. Yo creo que por otro lado, yo inscribo el delito, cuando el Estado mata en estas condiciones, nosotros tenemos una discusión muy fuerte con los que opinan lo contrario, pero nosotros sostenemos que cuando el Estado mata, desaparece, hace lo que hace, estamos ante un delito de lesa humanidad, porque el Estado no está para esto, hipotéticamente, pero cuando ocurre y cuando hacen lo que hacen, donde se utilizan los resortes del Estado para cometer este tipo de crímenes, nosotros entendemos que lo que se ha producido es un delito de lesa humanidad, además, y como tal un delito de lesa humanidad es imprescriptible, ¿no? Claro. Pero bueno, esto ya son temas que voy tirando como para discutirlo, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ya te tendremos por aquí. Vos estuviste en Colombia, ¿verdad, Ismael? Te cambio de tema. Sí, estuve en Colombia, mira, el 25 de mayo partimos para Colombia con una delegación de compañeras, compañeros y organizaciones de la sociedad civil argentina, derechos humanos, movimientos sociales, la Asociación Americana de Juristas, que fuimos de algún modo a ver lo que ocurría en Colombia, hacer una veeduría, una observación sobre lo que estaba ocurriendo con la violación a los derechos humanos allá. Y volvimos el 4 de junio, así que estuvimos 10 días allá, viendo en terreno todo lo que estaban haciendo con el pueblo colombiano, que desde ya te lo digo, es una masacre. Ajá. Bueno, contanos un poquito qué es lo que vieron, qué conclusiones sacaron, porque también se viven tiempos de cambio en Colombia y da la impresión que la reacción pretende resistirlo, pero lo hace a través de la represión, como siempre. Contanos qué es lo que vieron ustedes. En Colombia gobierna desde hace muchos años un modelo, un proyecto, un partido político del mismo cuño de lo que fue el macrismo en la Argentina, con nada más que la diferencia sustancial es que detrás de lo que es la ola neoliberal que azota Colombia
hay un tipo que es mucho más inteligente que Macri. Yo no digo que no lo subestimo a Macri, pero no creo que le llegue ni a los talones al mayor responsable de los crímenes en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, que el que maneja los hilos de un gobierno títere como el de Iván Duque en este momento. Durante el gobierno de Pastrana, vos te tenés que acordar, sí, se generó allí una élite, una fuerza de élite de choque de la policía que se llama el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. La policía en Colombia no depende de un ministerio civil, depende de un ministerio de defensa, por lo tanto tiene pertrechamiento, tiene diseño y tiene ejecución típico de un elemento de un ejército, claro. Con lo cual tiene lógica bélica, y en la lógica bélica elige un enemigo, y ese enemigo hoy es el pueblo colombiano. Buena parte Colombia es algo así como el Israel de América Latina, y trata al pueblo colombiano como los israelíes tratan a los palestinos, ¿no? Buena parte del suministro de esa infraestructura, del armamento, la tecnología, proviene del norte, ¿verdad? Estados Unidos, que es el único que no tiene problema de vivienda en Colombia, porque tiene 7 bases a falta de una en Colombia. Y además Colombia forma parte de la OTAN. Claro. Otro pequeño detalle. Pero con todo esto, lo que nosotros no podemos olvidar es que Colombia tiene una historia de violencia que ya es constitutiva. Así es. Desde el año 48, cuando con el Bogotazo se asesina a un presidente de características populares como era Eliezer Gaitán, se provoca una época que los colombianos la llaman la violencia, que fue entre el 48 y el 60. Ahí se establece una especie de paz, que como todo acuerdo de paz, vos sabés que es muy frágil, es muy difícil de respetar, pero si se pone decisión y voluntad política se puede llevar adelante. Después aparece lo que se llama la guerra insurgente o contrainsurgente, que ya tiene que ver con la aparición de la guerrilla armada y el desarrollo del narcotráfico, por otro lado. Entonces aparecen 3 ejércitos, ahí se provocan 300.000 muertos, más de 80.000 desaparecidos y 8 millones de desplazados, para que nos demos una idea de lo que es Colombia. Y finalmente viene este plan neoliberal que desde hace años viene sometiendo al pueblo colombiano a la mayor de las miserias y de la pobreza. Entonces hoy vos vas a Colombia y un país que está empobrecido, porque no hay países pobres en América Latina, lo que hay es países empobrecidos. Colombia es uno de ellos, donde para acceder a un trabajo tenés que formar parte prácticamente de un privilegio de 40% de la población, porque más del 60% está en la informalidad más absoluta, donde hay una concentración de tierras que impide que el campesino común pueda llegar a trabajar la tierra en condiciones de dignidad, y sobre todo porque tampoco se han respetado los acuerdos de paz. Es decir, son los 2 grandes temas hoy por hoy en Colombia que ha llevado a esta explosión. Si se hubieran respetado los acuerdos de paz firmados en La Habana en el 2016, se hubiera hoy logrado tener la adjudicación de tierras para muchos de los que firmaron, la reinserción social, que no solo no se pudieron reinsertar, sino que además entre Uribe, Iván Duque y compañía, los fueron a buscar para matarlos, y así hicieron y así los mataron. Tremendo. Hay más de 1.500, 1.600 lideresas y líderes que firmaron los acuerdos de paz, que fueron ajusticiados, que fueron asesinados. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta para entender todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Así que nosotros nos encontramos ahora con un cuadro donde la represión es infernal, donde se mata tirando gases lacrimógenos sobre el cuerpo de los manifestantes. Hay más de 20 millones de colombianos moviéndose en Colombia, son 65 millones. Ustedes tenés una idea de lo que significa 20 millones de personas en la calle. La magnitud de la movilización, pero la magnitud de la represión es un infierno, realmente es un infierno, es verdaderamente difícil, y lo que le están haciendo al pueblo colombiano, con el aval de muchos que enseguida corren para Venezuela, pero que acá tendrían más que elementos para correr rápidamente a Colombia y no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas, por ejemplo, Bachelet. Claro, y bueno, son las presiones de los Estados Unidos. ¿Crees que esto es lo último que te digo, pero
ya te comprometo a que más adelante vengas aquí porque te resulta accesible el estudio de la radio, de manera que es el lugar desde donde vamos a charlar largamente en otro momento. Pero siguiendo con Colombia, ¿vos observás que el tiempo de cambio en Colombia es irreversible por la emergencia de tanta gente pidiendo un cambio? Honestamente, nosotros nos vinimos con un grado de incertidumbre muy grande, porque lo que estamos viendo en Colombia es un 2001 argentino, a ver si queda claro. Es decir, nosotros no terminamos de visualizar para dónde va a saltar la cosa. Está claro que hay un protagonismo de los jóvenes. Ese protagonismo de los jóvenes es determinante, porque si te faltan los jóvenes, te falta todo en cualquier levantamiento, vamos a ser claros. Hay un protagonismo de las mujeres, hay un protagonismo de sectores del campo y de la comunidad indígena y afro, que tienen un grado de organización muy importante, pero es necesario tejer mucho los acuerdos ahí, y correrse de esto que hablábamos al principio. El riesgo más grande que tiene América Latina es que haya una nueva identidad política de masas, que sería la despolitización. Si eso ocurre, estamos fregados, porque lo que se necesita es traducción política de este levantamiento. Y me parece que por ahí es el desafío mayor que presenta Colombia, ¿no? ¿Para dónde va a salir? Algunos hablan de que la candidatura de Petro, por ejemplo, que es un hombre vinculado a la izquierda, puede de algún modo canalizar ese descontento. Yo no me atrevo a afirmar ni sí ni no por este tema, pero la situación me parece que está muy abierta. Ahora, está claro en algo, ¿no? Colombia expresa claramente el fracaso más absoluto de los que pretenden un desarrollo capitalista autónomo en América Latina. Creo que esto es lo que hay que concluir realmente. No es el capitalismo una salida para los pueblos de América Latina, sencillamente porque la estructura de producción colectiva, pero de apropiación individual, genera desigualdades, como lo vemos en todo el continente, y aquí está más claramente expresado, ¿no? Claro, quiere decir que, cerrando ya, no estás viendo lo que ocurrió en Chile. En 2019, en octubre de 2019, aumentaron 30 centavos, 4%, el cospel del subte, saltaron los chicos por arriba y a partir de ahí, se desató algo que devino hoy, el 4 de julio, ahora lo vamos a tratar con un compañero chileno. Se reúne por primera vez este domingo la Convención Constitucional de Chile, es decir, devino en un cambio revolucionario en paz. ¿Vos no ves lo mismo en Colombia? No lo veo, veo las razones son las mismas, el paquete impositivo que tiró Duque, el proyecto de arancelar todavía más la salud y la educación pública, fue la gota que rebalsó el vaso, y en eso se parece mucho a los 30 centavos de Chile. En eso no tengo dudas. El tema es en cómo deriva. Bueno, eso es muy preocupante, porque, insisto, hay una situación de violencia constitutiva y estructural, la existencia de los paramilitares, la violencia con la que el gobierno colombiano arrasa con el pueblo. Estamos en 2 meses ya del paro y hay casi 100 muertos, y hay todavía hay casi 100 desaparecidos que se suman a esta lista. Hay abusos sexuales, hay violaciones, hay torturas, es feroz el tema. Entonces yo no puedo decir que pueda salir por el mismo lugar que Chile. No sé, ojalá sea una salida pacífica, porque no se puede nunca apostar a una salida sangrienta, pero realmente no sé en qué puede derivar. Yo también es cierto que el proceso de político chileno, el pueblo chileno es en ese sentido tiene un ejercicio que el pueblo colombiano no está tan desarrollado desde ese punto de vista, porque vos fijate que Colombia, hasta el momento en que hegemonizaban liberales y conservadores, lo resolvían a los tiros los temas. Por eso esos 12 años del periodo de la violencia los marcó a fuego. Entonces me parece
que son dos procesos para estar muy atentos, y creo que ojalá Colombia pueda derivar en una salida pacífica, pero que de algún modo se convierta en una alternativa al capitalismo, que es desigual, que es atroz, que yo creo que es lo peor que le pasó a la humanidad. Ha sido sin ningún lugar a duda el desarrollo de ese sistema, ¿no? Ismael Jalil, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de salir por estos micrófonos, que tengas un buen regreso por los 500 kilómetros que te faltan, y pronto te esperamos por acá por el estudio de Radio La Luna. Bueno, te aplaude mi compañera, porque dice que ahora voy a retomar la conducción de la camioneta. Muy bien, bueno, un saludo también para ella. Gracias, Mario, te mando un abrazo. Sí, este reencuentro realmente me emociona, porque siempre te guardo mucho aprecio y mucho afecto. Igualmente de mi lado, ¿eh? Un fuerte abrazo, Ismael. Otro para vos. Chao, querido. Chao. Bueno, hemos hablado con el doctor Ismael Jalil, y vamos a hablar en otro momento de, cómo andan los derechos humanos en la Argentina también. Realmente Ismael es un abogado con un compromiso político, social, moral, ético, que realmente a mí me llena de orgullo decir que, me siento amigo de él desde hace muchas décadas. Y además vecino. Y además es vecino acá de Castelar, vecino de la radio, vecino nuestro. La verdad que bien contento por este reencuentro que vos sabés que a veces perdés contactos, porque también se pierden los números de teléfono, ¿viste, Daniel? Y de pronto vienen los reencuentros. Y ahora ya no tenemos un reencuentro, sino una continuidad que tiene que ver con la presencia de nuestro columnista de todos los días martes, desde hace ya mucho tiempo, cuyo acento delata el origen de su nacionalidad, y estoy hablando nada menos que de Carlos Méndez. ¿Cómo te va, Carlos? Pero un corazón compartido con Argentina. Absolutamente, porque somos un solo país. Muy bien. Con dos buena. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente, ayer pude disfrutar el partido de Chile con Bolivia, de Argentina con Bolivia, da lo mismo. Gran triunfo, y eso nos destina a nosotros que enfrentemos a Brasil el próximo viernes. Absolutamente. Vamos Chile, vamos Chile. Te quiero aclarar que también tengo un sentido de realidad, es decir, hay una confrontación entre mi sentido de realidad y mis deseos. Mis deseos apuntan para Chile, y después veremos, ojalá hagan un gran partido. En este caso, claro, acá digamos, todos vamos, el viernes todos acá en Argentina van a hinchar por Chile, eso no me cabe absolutamente. Ay, ¿cómo voy a gritar esos goles? Claro, bien, muy bien. Oye, Mario, en primer lugar quiero felicitarte, porque no lo he hecho personalmente, por tu candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Es muy importante, digamos, que alguien que está trabajando, además del trabajo social y político en las comunicaciones, que pueda acceder, ¿no es cierto?, a un cargo en el Congreso Nacional, tan necesario en este momento, con la disparidad que hay de oposiciones. Uh-huh. Y confusión también, lo más importante es la confusión que existe en la ciudadanía, en el electorado. Así que de mi parte cuentas tú con mi cooperación. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Mira, viendo el tema chileno, obviamente que lo más importante es que el próximo domingo, 4 de julio, uh-huh, se inaugura la Convención Constitucional. Al momento hay bastante incertidumbre en algunas cuestiones que voy a ir señalando. Lo que no es incierto es que el gobierno, el Ejecutivo, está absolutamente postergado en cuanto a esta presentación e inauguración. O sea, no asiste no solamente el presidente de la República, Sebastián Piñera, tampoco los ministros, tampoco, digamos, el Congreso, también a través de unas situaciones
más bien digamos reuniones virtuales que han hecho los convencionales, que han ido creciendo en forma mayoritaria, han tenido que postergarse los otros poderes, también de la Corte Suprema, porque el conflicto que se presentaba es ante quién van a jurar los constituyentes, los convencionales. Y entonces se postergó lo del Ejecutivo en primer lugar, tampoco de parte del Congreso, tampoco de la Corte Suprema, cuestión de que no dependiera de los poderes legalmente constituidos en este momento. Claro, preexistentes. Entonces, el juramento se va a hacer ante una funcionaria, tampoco el presidente, de lo que se denomina el TRICEL, o Tribunal Calificador de Elecciones. Es decir, el Tribunal Calificador de Elecciones, que a ellos los constituyó o los proclamó como constituyentes, van a jurar ante esa autoridad. Una mujer, por supuesto, porque ahora todo va por la onda femenina. Y ahora el juramento que se va a hacer tampoco está claro, qué tipo de juramento se va a hacer. Esas son las incertidumbres que estoy señalando. O sea, jurar por la Constitución, en fin, se están discutiendo la forma, más bien los constituyentes mismos son los que están discutiendo la forma en que van a jurar. Ahora tendrían que jurar tendrían que jurar por su propio reglamento, su propia Constitución es el reglamento que ellos elijan para funcionar y después se verá el producto. Claro, la cuestión también es que el reglamento todavía no está ni en borrador. Bueno. Que es solamente jurar, digamos, por asumir el cargo. Entonces, al parecer, lo que proponen los pueblos originarios, que en este sentido están operando, los 17 convencionales, van a jurar, en el caso de ellos, por lo que son sus tradiciones, por lo que son sus creencias, fundamentalmente. Muy bien. Y después, digamos, con el resto de los constituyentes se está buscando otra fórmula. Entonces todo esto, digamos, la forma como se va a constituir el próximo domingo, sí, va a marcar un hito, va a ser muy importante, pero están estas incertidumbres. Se van a usar muchos trajes, por supuesto. Los pueblos originarios van a ir, en su mayoría, van a ir con sus trajes, vestimenta ancestrales. Entonces va a ser algo pintoresco. Seguramente van a hacer también algunas manifestaciones primero hablemos de las manifestaciones de ellos, después vamos a hablar de las otras, de las manifestaciones de lo que son sus creencias. Va a ser en un lugar amplio, público, aparentemente un lugar abierto por ahora, que es el ex Congreso Nacional, cerca de la Catedral de Santiago, y es cuestión de que sea un juramento, una inauguración presencial de los 155 convencionales, que también seguramente van a ir acompañados por otras personas. No muchas, pero vamos a ver eso cómo se dirime. Claro. El tema hablaba de las manifestaciones. Sí, también van a ir manifestaciones de los, ¿cómo podríamos llamarlo?, de los que fueron manifestantes, de las diversas acciones que ocurrieron, digamos, antiguamente en lo que se denominaba la Plaza Italia, Baquedano o Dignidad. Esta vez dicen que asistir solamente con carteles de las reivindicaciones por las cuales ellos abogan. Claro. Y eso vamos a ver que no produzca un conflicto, ojalá que no, un conflicto, digamos, con la policía, con carabineros, porque están autoconvocándose para las 9:30 de la mañana el día domingo, la inauguración es a las 10, y nada menos que en la Plaza de Armas de Santiago, o sea, 2 cuadras o 1 cuadra de este Congreso Nacional. Claro. Entonces todos estos preparativos se están llevando en este momento que yo estoy narrando esta situación. La cuestión de el reglamento, digamos, perdona, detengámonos un minuto en la plaza. ¿Puede haber violencia? ¿Le puede servir a Piñera dar orden de reprimir? No tendría sentido eso. No, claro, sí, la cuestión es mantener el orden público,
El orden público lo tiene que mantener Carabineros, o sea, digamos que no por razones también sanitarias del protocolo sanitario no se puede ingresar, digamos, como ahora actualmente. Tampoco nosotros tanto acá en La Plata, en la legislatura, como en el Congreso Nacional, las convocatorias, ¿no es cierto?, son sin público, las sesiones, quiero decir. Entonces acá eso lo tiene que la policía lo tiene que ver. Ahora, lo que está en pugna, lo que podría significar una situación de conflicto callejero, es que hay un sector de los convencionales que está poniendo, ya no como condición, pero sí tratar fuertemente el tema del indulto, situación que no es nada novedoso con lo que ha hecho recientemente el presidente de España al indultar a los catalanes presos y condenados, en este caso de que se indulte a aquellos presos que algunos denominan como presos políticos, que todavía están con juicios por las situaciones que ocurrieron desde el estallido social en adelante. Entonces, sobre eso hay una petición fuerte de indulto a aquellas personas. Eso es el tema más latente, podemos decir, que se podría producir, o podrían haber protestas más allá de las comunes en el próximo domingo. Esa es la situación, Mario. Esa es la situación. Quiere decir que va a ir por dos carriles. Uno, que es el institucional, donde realmente hay muchas incertidumbres por lo que vos decís, porque no estaba muy claro ante quién iban a jurar. No se sabe tampoco qué es lo que por qué van a jurar, por la patria, por Dios, por la justicia, por el cambio. Por la Pachamama. Sí. Pues eso por un lado, en lo institucional. Y en lo otro, que no haya conflictos de manera tal que el hecho político sea la constitución de la convención y no la violencia que pueda haber en la plaza. Claro. Porque si no, la movilización tiene sus riesgos, porque también puede haber infiltrados. Además, o gente de mala leche o gente confundida que desate episodios de violencia que lleven la atención donde no debe estar. No hay que, ¿cómo se llama? No pensar, digamos, en digamos, provocadores. Claro. Con objetivos, ¿no es cierto?, determinados, de quitar la real influencia y real vigencia que tiene esta convención constitucional, de la cual ahora sí, Mario, está todo el mundo pendiente, no solamente nosotros. Hay mucha expectación por lo que esto significa, por su composición. O sea, no es que sea solamente pintoresco la presencia de los pueblos originarios, sino que está también la paridad de género, está también la representación de las diversidades sexuales. Hay 8 convencionales, incluso ya están constituidos en bloque, y también la representación de discapacitados, y el poder está bastante distribuido, no solo bastante, sino que muy bien distribuido. ¿Y la irrupción? O sea, no hay ningún sector bloque que hoy día cuente con una mayoría para boicotear o para bloquear algunos acuerdos que pudieran darse. Y absolutamente necesaria. Y Carlos, y fundamental la irrupción, digamos, de una representación política por fuera de los partidos tradicionales. Claro. Es la gran novedad, ¿no? Importante. Esa es la más importante. O sea, los partidos quedaron reducidos a su mínimo, todos, tanto los de derecha, centro e izquierda. Los independientes son la mayoría, y eso es lo que me estaba olvidando de decir, que así oficiosamente, sin ser acuerdos vinculantes, han sido los independientes que han estado realizando reuniones. En este momento hay una, seguramente mañana van a seguir los próximos días, y que van a ir aclarando este panorama que yo en este momento estoy presentando en forma de la confusión que hay hoy día. O sea, todo se hace en forma remota, en forma virtual,
pero comenzaron primero 37, después 40 y tanto, después, y ayer habían 90 y tanto en reuniones, donde se toman acuerdos que no son vinculantes, pero son ejercicios de enlace convencional, que van sentando precedentes, como por ejemplo, sabemos de que el reglamento que existe hasta ahora, de la ley que permitió o sea, que sintió el camino, pavimentó el camino a esta convención constitucional, planteaba de que las autoridades de la convención serían un presidente, presidenta, vicepresidente, 2 personas. Y ahora eso hay propuestas para ampliarla. Y hablando de la persona que podría hacerlo, la presidencia, en la primera sesión, para después hacer las modificaciones, después, o sea, primero juran ante la autoridad del Tricel, después eligen las 2 personas y después, bueno, irían las reformas correspondientes. Para ello ya hay 3 candidatos. Precandidatas, candidatas. Uh-huh. 2 mapuche, Natividad Yanquileo y Elisa Loncón. Y una independiente, una científica de Antofagasta, Cristina Dorador. Esas son las 3, digamos que ya tienen pública apoyo de Carlos, diversos sectores. Te quería hacer una consulta, ¿no? Porque hace un rato estuvimos hablando del tema Colombia acá con otro invitado, y este analista nos decía que, bueno, había estado en Colombia viendo todo el proceso, y uno de los problemas es que, digamos, esta efervescencia popular pueda terminar malográndose, ¿no? O sea, no hay un final bastante abierto. Nosotros nos acordábamos del proceso del 2001 en la Argentina, donde hubo una negación de la política con el que se vayan todos, ¿sí? Uh-huh. Y que no necesariamente, y que significó con el avance del tiempo en una digamos, en una no revitalización, pero sí restauración del mismo sistema que nos había llevado hasta allí, ¿no? Quedaron todos. Para acá decirlo, se quedaron todos. Claro. Pero parece que en Chile esto no está ocurriendo, porque no hay una negación de la política, sino que hay una afirmación de la política por fuera del sistema. ¿Sí? Correcto. Y esto es lo más interesante, es la revitalización de la política que se está dando en Chile, con participaciones que antes no existían y que estaban obturadas. Exactamente, yo coincido contigo, Daniel, en ese sentido. O sea, no todo en Chile lo ven de esa manera, porque se nos puede acusar de que pecamos de optimismo, pero son los datos los que están señalando esta situación. No se ve. O sea, yo doy puede ser un muy mal ejemplo, pero hermano, los días viernes se acabaron los enfrentamientos callejeros. Claro. Hace semanas, meses, no mucho tampoco, pero se acabó aquello, digamos. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, los sectores, estos sectores que ya están empoderados, esta palabra no me gusta mucho, pero al parecer sirve, uh-huh. Están en la política en serio. No es lo mejor que podía pasar. Carlos, el tiempo se nos ha ido, te vamos a mandar un fuerte abrazo. Te digo lo último, digamos. Dale. Que la más que ya tiene más poroto a favor, digamos, es la representante del pueblo mapuche. O sea, los 7 constituyentes del pueblo mapuche ellos ya proclamaron a Elisa Loncón para presidir la convención de la nueva constitución, y en esa misma línea el Frente Amplio, que tiene otros 18 porotos, también, o 16, también en un comunicado respaldaron a la profesora y anunciaron que apoyarán su candidatura. Sería una gran señal que una mujer mapuche sea la presidenta de la convención. Es una profesora, además. Es el reencuentro de los pueblos. Me parece extraordinario. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes, gracias. Gracias, bueno, Carlos. Chao. Hemos hablado con Carlos Méndez y nos despedimos, no por mucho tiempo. Hasta el viernes a las 5 de la tarde vamos a volver aquí con La Brújula en Radio La Luna AM 1140. Tengan todos una muy buena semana. Chau.